Hola, mi nombre es Evelyn y bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la sumisión bíblica, un tema muy importante, ya que actualmente la sociedad tiene un concepto muy erróneo sobre lo que realmente significa. Al solo escuchar la palabra sumisión, muchos llegan a pensar que se trata de opresión, que es machista, que implica inferioridad o abuso. Así que antes de todo, vamos a analizar qué significa realmente esta palabra en la Biblia. Lo que nosotros leemos como sumisión proviene de la palabra griega upotazo, que significa colocar bajo o someter, y se utiliza para referirse a la acción de someterse voluntariamente a la autoridad de otro. Entonces, la palabra en su contexto bíblico original no tiene nada que ver con esclavitud, no tiene nada que ver con inferioridad, no significa que te obliguen, sino que se trata de una decisión voluntaria, tener disposición, un acto de amor. De hecho, cabe mencionar que la sumisión no es algo que sea exclusivo para las mujeres. En realidad, todo humano debe vivir bajo la sumisión de Dios. Y eso también se ve en muchas áreas de nuestra vida. Ante las autoridades, los hijos con sus papás, el empleado con su jefe, en la iglesia con nuestros pastores, etcétera. Incluso, mismo Jesús fue el hombre más sumiso de la historia. Se sometió a la voluntad del Padre para atacar el destino más cruel que ha existido y existirá. La palabra en Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si Jesús, siendo Dios en la tierra, vivió bajo sumisión, claro que todos de alguna manera u otra, sin importar si eres hombre o mujer, vamos a vivir bajo sumisión. Porque sin sumisión no puede existir el orden. Lo que quiero que quede claro es que la sumisión bíblica no es una idea machista creada por los hombres para controlar a la mujer, sino un principio que viene de Dios, quien creó todo con intención y propósito. Esto no se trata de un tema patriarcal o sexista. Esto es un tema de orden y función. Nuestro mismo diseño biológico refleja que Dios creó al hombre y a la mujer con una intención específica. Ambos tenemos virtudes y fortalezas, somos iguales en valor, diferentes en rol. Tristemente, hoy en día se ha ido redefiniendo completamente lo que significa ser mujer. Y esto sin duda se debe al feminismo moderno, que no ha sido más que un ataque directo a ese diseño perfecto de Dios. Este movimiento promueve la idea de que los roles tradicionales, como el de ser madre y esposa, son una carga de la cual la mujer debe liberarse, cuando realmente la sumisión dentro del matrimonio, en su contexto correcto, es algo sumamente hermoso. Y nada te va a poder dar más plenitud como mujer que alinearte al diseño perfecto de tu creador. Pero ahora a los hombres fuertes y con liderazgo se les etiqueta de machistas, mientras a los hombres débiles se les celebra, se les admira. Por eso es que hoy vamos a desmentir un poco de lo tanto que se ha distorsionado. Y para eso, primeramente, me gustaría que leamos qué es lo que realmente nos dice la palabra viva de Dios. Y uno de los versículos que más se suele sacar de contexto para etiquetar la palabra de Dios como machista se encuentra en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo, claro, en el capítulo 5, versículo 22, y nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En otras traducciones se utiliza la palabra someter. Esposas, sométanse cada una a su marido.
Pero claro, sujetar, someter, el significado sigue siendo el mismo. Ahora, más adelantito hay otros versículos muy importantes que se suelen omitir. Uno de ellos siendo el 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también más adelante en el 28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sí les aconsejo que obviamente lean todo el pasaje completo, como les comentaba, está en el capítulo 5 del versículo 21 al 33. Por ahora quiero que entendamos el peso tan grande que tiene este versículo que acabamos de leer hace unos segundos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Aquí no se está hablando de un amor superficial donde el hombre simplemente le tiene que regalar flores a su esposa de vez en cuando, llevarla a cenar solo cuando se acuerda, ser lindo un día sí y al otro no. Aquí lo que Dios nos está definiendo es algo muy sagrado. Al Dios ordenar que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, está hablando de un amor sacrificial, en el sentido de que Cristo amó a la iglesia al grado de morir por ella. Y nuevamente, no de cualquier manera. El sacrificio de Jesús ha sido, es y será la representación de amor más grande que existe. Dios nos ordena a las mujeres a que nos sometamos, sí, pero no a cualquier hombre. Dios dice que a un hombre dispuesto no solo a dar su vida por ti, sino a morir a sí mismo, a sus impulsos, a sus deseos carnales. No se está hablando de un liderazgo centrado en el egoísmo. Eso de que te calles y obedezcas a ciegas no es bíblico. Dios nos dio una mente, nos hizo con criterio, con discernimiento, nos obsequió su palabra para guiarnos. Y un hombre que es sabio va a tomar en consideración la sabiduría de su esposa antes de tomar cualquier decisión importante, porque de eso se trata, de trabajar en unión, de vivir para el beneficio de ambos. Dios no le dio al hombre su fortaleza y la responsabilidad de liderar para reducir a la mujer y abusar de ella. Lo hizo para que el hombre pudiera soportar las labores más pesadas y usar esa fuerza para proveer y protegerla. Dios nos manda a someternos justo porque nos ama. Somos sus hijas y quiere cuidarnos, y eso es algo hermoso. Que existan hombres cobardes que han abusado de su fuerza no es culpa de Dios. Simplemente es la consecuencia de que precisamente por la desobediencia del humano el pecado entró al mundo y ahora vivimos en un mundo caído. Dios le dio una orden a Adán y Adán se la transmitió a Eva. Sabemos que Eva estaba enterada de que no debía comer del fruto. Y sin embargo, en el libro de Génesis vemos la primer desobediencia y falta de sumisión por parte de la mujer. Y no obstante, Eva todavía va hacia Adán y le ofrece del mismo fruto. O sea, que no solo desobedeció, sino que también arrastró a su pareja con ella. Y claro, Adán por su parte tuvo una falta de liderazgo impresionante. Entonces, el punto aquí es que la desobediencia no solo es la raíz, es lo que sigue sosteniendo este caos. Y el hecho de que Eva haya sido engañada no justifica la desobediencia a Dios y a su marido. Mujeres, el hecho de que la sociedad trate de engañarnos no justifica la desobediencia y deshonra a Dios tan descomunal que estamos viendo hoy en día. Porque Dios en su palabra te da las instrucciones de cómo debes vivir para alinearte a su plan perfecto que fue pensado para tu propio bien. Ahora, otra cosa que sí debo añadir es que me parece realmente irónico escuchar comentarios sobre que Pablo era un misógino por decir que las esposas se sometan a sus maridos.
Ya que si nos vamos un poquito al contexto histórico y nos remontamos a esos tiempos grecorromanos, lo radical no fue decirle a la mujer que se sometiera a su marido. En esos tiempos, lo radical fue decirle a los hombres que amaran a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Porque en esos tiempos el matrimonio no tenía como propósito principal encontrar a alguien a quien amar. Solo se pensaba en la procreación y el mantenimiento de la estructura del hogar. A la mujer se le veía como inferior. Y quiero que entiendan a qué extremo con las palabras de uno de los filósofos más reconocidos, Aristóteles. Él iba al grado de que incluso definía a la mujer como seres incompletos, porque según su lógica, si durante la gestación todo se desarrollaba como debía, nacía un hombre, pero si no, nacía una mujer. Y según él, una mujer era un varón fallido. Y sabemos que Aristóteles fue antes de Cristo, pero una cosa importante a tomar en cuenta es que estas ideas patriarcales no se fueron cuando surgió el cristianismo. El Imperio Romano siguió teniendo estructuras patriarcales muy fuertes aún durante mucho tiempo después. Entonces, prácticamente lo que Pablo les estaba diciendo a los hombres es que renunciaran a la manera en la que usaban ese poder. Esta enseñanza en la carta a los Efesios no estaba reforzando un sistema de opresión, en realidad buscaba liberarlo. De verdad, a estas feministas que atacan el evangelio diciendo que es opresivo, les quiero preguntar, ¿de verdad Pablo era machista? ¿De verdad Dios odia a las mujeres? ¿O simplemente sucede que aceptas lo que el mundo te dice sin cuestionarlo cuando irónicamente dices estar en contra de la sumisión y en cambio estás siendo esclava del sistema? ¿Por qué ha llegado Satanás a decirte que esto es opresión? Te convence de caer en pecado y todavía tienes el descaro de llamarlo empoderamiento. Le llamas ser libre cuando eres la más sumisa al príncipe de este mundo, Satanás. Te denigras y te humillas tú sola cuando Dios te dice que la fuerza y el honor son tu vestidura, cuando Dios te dice que solo le entregues tu cuerpo a un hombre que esté dispuesto a morir por ti. Ah, no, pero la Biblia es bien machista. ¿En serio? ¿En serio? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Lo más triste de todo es que no solo te afectas a ti. El movimiento que se supone originalmente fue diseñado para proteger a la mujer, actualmente se ha convertido en lo que ha terminado destruyéndola más. No estás ayudando, solo estás siendo parte del problema, porque existen países donde bajo ciertos sistemas religiosos, como lo es el Islam, las mujeres sí viven bajo opresión y falta de derechos. Y sí, tampoco vamos a ignorar el hecho de que en muchos países sigue habiendo víctimas de feminicidios. Pero tristemente, debido a que esta última ola de feminismo lo único que busca es justificar el libertinaje y otras cosas que ya ni vienen al caso con la verdadera problemática, esto ya se toma como un chiste. Están haciendo un circo del dolor de otras mujeres que sí sufren verdaderamente injusticia y violencia real. Eso a mí me suena a machismo disfrazado de feminismo, ¿eh? Porque lo más irónico de todo es que estas mujeres se están convirtiendo en lo que tanto dicen odiar de los peores hombres. Les están dando lo que ellos quieren: sexo sin compromiso, matando a sus bebés. Esto, más allá de ser un odio hacia los hombres, parece un odio a tu diseño original como mujer. Y aunque esta agenda feminista orquestada por Satanás y los huestes espirituales de maldad les han presentado este movimiento como el camino hacia el éxito y la felicidad para la mujer, la realidad es que se están viendo otros resultados.
Hay estadísticas y estudios reales que se han hecho recientemente donde se demuestra que las mujeres actualmente, lejos de ser más felices, están experimentando más depresión y ansiedad que nunca. Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Esa es su función. Ha venido a robar identidades, a robar felicidad, matar bebés, destruir el núcleo familiar, destruir el diseño perfecto de Dios. ¿Pero qué crees? El enemigo no puede jugar contigo cuando caminas en verdad. Por eso es que a mis hermanos y hermanas en Cristo y aquellos que igual y aún no son conversos, pero quizá algo de lo que les he dicho hoy ha resonado en su espíritu, les quiero decir que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta ola de blasfemia y deshonra hacia quien nos creó, a quien le debemos hasta cada respirar que damos. Necesitamos empezar a levantar una generación de hombres valientes y mujeres sabias. Aquellos hijos de Dios que me están escuchando en estos momentos, quiero decirles, no pierdan la motivación solo porque la cultura actual les dice que no los necesitan. Sé que hablo por muchas hijas de Dios cuando digo que los necesitamos. Aún existimos mujeres que queremos vivir bajo el orden perfecto de Dios. Reconocemos su liderazgo, valoramos su protección, admiramos su obediencia a Dios. Hermanas en Cristo, vamos a dar ese espacio para que ese liderazgo se pueda llevar a cabo. No nos dejemos influenciar por el mundo. Estamos siendo bombardeadas por todos los medios, queriendo definir por nosotras lo que significa ser mujer. Mantengámonos vigilantes en todo momento. Renovemos nuestra mente con la palabra día con día para no llegar a caer en esos engaños y permanecer firmes en la verdad. Vamos a honrar el diseño de Dios. Vamos a florecer como esa mujer sabia, fuerte, valiente, bondadosa, honorable y virtuosa con la que Dios soñó cuando nos creó. La sumisión no es dejarte humillar y pisotear. La sumisión te hace capaz de entender que vas a ser parte del orden perfecto de Dios. Ya por último, me gustaría que cerremos con una breve oración. Padre, te pedimos que nos des la fortaleza y la sabiduría para alzar la voz ante esta agenda satánica que busca destruir el núcleo familiar, destruir tu diseño perfecto, Padre. Pero más allá de eso, sabemos que el plan final de todo esto es arrastrar a cuantas más almas al infierno. Padre, por eso te pedimos que nos guíes para poder ser buenos instrumentos para tu reino, que otros se liberen de esa ceguera espiritual, que logren escuchar tu verdad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí. No olvides regalarme un like, compartir el video y suscribirte si este episodio te aportó algo de valor. Te estaré esperando en el próximo. Chao, chao.